invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. No debes caer en ese abismo, a Dios pídele, Él sin duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer, que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Hola amigos, soy Andrés García. Bienvenidos al primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Esto es Tejiendo Vínculos y nuestra invitada de hoy es Madeleiner Asprilla, que va a estar hablando precisamente aquí en nuestro programa acerca del manejo de las emociones. Vamos a contarles precisamente a nuestros televidentes para comenzar nuestro programa de hoy cuál es la diferencia más importante que debemos tener en cuenta cuando hablamos de emociones y si hay alguna diferenciación que debamos hacer entre emociones y sentimientos. Bueno, Chester, tenemos que tener claridad en que las emociones y sentimientos, a pesar de que están ligadas, son dos situaciones diferentes. Las emociones son las que se nos despiertan en el momento en que nos pasa o tenemos un acontecimiento. Los sentimientos son aquellas situaciones en las que nos sentamos a recordar y nos despierta una emoción o un sentimiento, pero de algo que ya hemos vivido. ¿Cómo debemos manejar nuestras emociones y por qué creemos que deben ser importantes a la hora de desarrollar habilidades desde el punto de vista académico, por ejemplo, usted como profesional de Tejiendo Vínculos? Debemos de manejar estas emociones de una manera muy práctica. ¿Qué sucede? Si nosotros, en este caso, desde Tejiendo Vínculos, los jóvenes se dejan llevar por las emociones, pueden cometer muchos errores. Por eso es importante reflexionar y analizar, hacer una pausa para nosotros, para que la persona en su momento pueda accionar de buena manera. ¿Cuáles son los ejercicios que le podemos enseñar a nuestros televidentes sobre cómo podemos manejar nuestras emociones? ¿Será que hay alguna ruta específica que debemos tener en cuenta para saber qué emoción estamos sintiendo y cómo podemos manejarla? Bueno, Chester, hay algo muy importante y es que en cada una de estas situaciones, cuando se nos despierte una emoción, debemos de realizar esa pausa donde podemos tomarnos un lapso de 10 segundos para respirar, para enfocarnos en realidad a qué acción nos vamos a direccionar para poder no desenfocarnos ni desencasillarnos, ni dejar que la emoción maneje nuestros sentidos. Hay unas emociones que son positivas y otras que son negativas. Las emociones, y en sí son más sentimientos negativos, son aquellos de tristeza, de aislamiento, de abandono. Y los sentimientos y emociones positivas son aquellos que nos dan felicidad, amor, orgullo. Entonces, son situaciones que debemos de saberlas manejar. No todo nos genera no toda situación nos genera una tristeza profunda, ni toda situación nos genera una felicidad profunda. Si nosotros, o los estudiantes en este caso, presentan una emoción negativa, que es la tristeza, deben de saber cómo reaccionar. Y una de las actitudes que ellos deben de tomar es ese aislamiento de unos segundos para respirar, para replantear cómo deben de afrontar esa situación. Cuando hablamos del manejo de emociones, debemos tener en cuenta a las personas que están a nuestro alrededor, es decir, padres, cuidadores, en el caso de los estudiantes, docentes. Sería una buena recomendación decirles que expresen sus emociones o que busquen ese espacio de expresión emocional con un cuidador, con un docente, con un familiar cercano, o la recomendación es aislarse, como lo dice usted, y quedarse solo y tratar de resolver el problema con las herramientas que uno por sí solo encuentre. Bueno, esto depende de ese acercamiento y esa afinidad que se tiene con esta persona. No todos nos sentimos en confianza y de decir, de demostrar y expresar qué emoción se me generó en ese momento. Lo importante es tener, primero que todo, la afinidad si lo quieres compartir con otra persona. Si no, y te ves
muy alterado frente a la situación, siendo una situación negativa, en este caso una emoción negativa, aislarte, replantear y reaccionar. Perfecto. Hablemos acerca de una emoción cotidiana en el bachillerato. Por ejemplo, hablemos del enojo y de la rabia. ¿Cuál sería la recomendación para recomendarle a todas las personas que nos están viendo hasta ahora cómo podemos manejar el enojo que es tan frecuente en el bachillerato y en las aulas de clase? Bueno, si bien es cierto y sabemos, en todas las instituciones tenemos un acompañamiento psicosocial. Si a nosotros se nos presenta una situación de enojo, el estudiante como tal, lo primero que va a hacer es alterarse. Va a levantar la voz, va a presentar ahogamiento en su respiración. Entonces, la primera persona a la cual debe acudir si siente esa afinidad sería al acompañamiento psicosocial de la psicoorientadora. De lo contrario, si tiene esa capacidad de aislarse, de no reprimir, porque tampoco se trata de reprimir esas emociones, así sean negativas, sino mirar el lado positivo de esa alteración, de ese sentimiento que nos llega, en este caso sería el enojo. Entonces buscar apoyo en otra persona. De no ser así, pues tratar de reflexionar y mirar cómo puede salir del impasse. Pero este enojo, el manejo de esta emoción se le debe dar, me imagino que debe haber una ruta, ¿no?, dentro de la institucionalidad. En algunas instituciones hay psicólogas, trabajadoras sociales, etcétera, pero no nos digamos mentiras. Sabemos que en la mayoría de las instituciones públicas o privadas en el departamento no hay psicólogos, no hay psicólogas y tampoco hay trabajadores sociales, de manera que andan ahí los muchachos manejando sus emociones como puedan. ¿Cuál es la recomendación? Que se acerquen con los padres o con los docentes y que establezcan algunas relaciones estrechas para poder darles manejo. Bueno, primero que todo la familia, por ser ese primer espacio donde las personas o los estudiantes tienen esa capacidad de interactuar, inculcar ese principio de no agresión, porque el enojo genera agresión. Entonces, lo importante es, si en ese preciso instante se le puede dar manejo, acercarte a tu padre, a tu madre o a algún compañero de confianza. Si no crees que lo puedes hacer, definitivamente retirarte, o sea, porque tenemos que aprender a manejar nuestras emociones. No podemos ser personas desenfrenadas en que si me dio enojo, entonces voy a agarrar al compañero a puños o me voy a volver pues el loco del paseo para hacerme sentir. No, porque después de que las emociones se calman, ya viene ese significado o ese análisis de ese impasse que tuve. Claro que sí. ¿Cuáles son los beneficios que tenemos al poder controlar nuestras emociones y ser conscientes de ellas? Bueno, uno de los beneficios es ser autocríticos de nosotros mismos, de tener conciencia de que si en medio de esa emoción negativa puedo agredir a un compañero, entonces se me van a generar más conflictos y más complicaciones. Entonces hay que ser autocríticos frente a estas emociones, sean positivas o sean negativas, porque en muchas ocasiones hay jóvenes que cuando tienen una emoción positiva también son desenfrenados en expresarle a los demás que está viviendo algo positivo o está sintiendo esa emoción. Bien, recordémosle a nuestros televidentes cuáles son las emociones más recurrentes cuando estamos atravesando por esta etapa de la adolescencia en el bachillerato. Bueno, positivas. El amor, que es un sentimiento que no saben muchas veces manejarlos y los asocian a lo que es la sexualidad. Entonces hay que darle un buen manejo a ese sentimiento de amor. La felicidad, la aceptación en los grupos, también hay que darle ese manejo a ese sentimiento o a esa emoción. Los negativos, el abandono, cuando son chicos que vienen de familias disfuncionales o descompuestas, hay que darle mucho manejo. Otra emoción negativa es la humillación, el bullying, porque son sentimientos que reprimen a los niños. Claro que sí, esto es Tejiendo Vínculos. Vamos a hacer un corte para comerciales. No se muevan, regresamos en minutos con más. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo Vínculos.
Mi nombre es Elías, hago parte del grupo emergente Quibdó, que es un grupo que es una co-creación de varias iniciativas que están realizándose en el municipio de Quibdó. Bueno, todo parte desde la idea de hacer de nuestra ciudad un espacio de todos por medio de iniciativas que nos involucran a todos. Entonces Quibdó nace con 3 líneas de acción que son ciudad limpia, cívica y acogedora. En este caso estamos desarrollando todo lo que tiene que ver con las dinámicas de movimiento que conllevan a la ciudad acogedora. En este caso se nos ocurre la idea de hacer del malecón un espacio agradable para las personas que viven en Quibdó y las personas que vienen a visitarlo. Un homenaje al sol y resaltar la importancia de la protección a los animales que habitan en las fuentes hídricas de nuestro departamento fue la inspiración de Elías de Troya, joven perteneciente a Quibdó, donde habitantes de Quibdó se esmeran y trabajan por el beneficio de este pueblo chocuano. El malecón de Quibdó es el centro de acopio donde visitantes y propios se encuentran para disfrutar de la caída del sol. Aquí, gracias al aporte de unos cuantos, yace el paisaje didáctico de un joven arquitecto que sueña con pintar su ciudad con mensajes de paz. Esta obra, esta iniciativa, esta co-creación, como lo quieran llamar, se llama Homenaje al Padre Sol Sabio, porque es el homenaje al sol del atardecer, que es el que genera un espacio ameno en este malecón. Entonces comenzamos con un plan semilla, cuando pintamos las gradas, fue como que buscar alcancías para involucrar a la gente y ahí ir fortaleciendo nuestro músculo financiero para poder comprar pintura. Luego de esto se han venido sumando cantidades de personas, más ciudadanos, fundaciones como Sura, que nos ayuda con la pintura y con la gente para meter mano en este proceso, obviamente para agilizar. Y es muy importante que como estas intenciones que son ciudadanas, que nos comprometen a todos, involucran a personas que obviamente son exteriores, pero que también pueden replicar esta iniciativa en sus ciudades. Compromiso ciudadano, creo que todos y cada uno de nosotros, desde que somos ciudadanos ya estamos comprometidos directamente con nuestra ciudad, entonces cada grano de amor, como decimos en Quibdó, que aportemos a nuestro contexto al salir de nuestras casas, va a ser productivo para todos. Se viene haciendo unas mejoras con el fin de mostrar otra cara amable y bonita del departamento de Chocó, para que la población civil puedan acudir, visitarnos, aquellos turistas locales, regionales, del centro de nuestro país, pero también nos visitan turistas extranjeros. Qué bueno que vengan a conocer la diversidad étnica, nuestros afros, nuestros indígenas, nuestros mestizos, que no paramos en el desarrollo social, en construir región, construir país, acompañados por su fuerza pública, por la Policía Nacional, por la Fuerza Aérea, cuidando nuestro espacio aéreo, por nuestra Armada Nacional, cuidando nuestro río Atrato, el San Juan, el Baudó, y lógicamente que nuestros soldados que minuto a minuto garantizan la seguridad en todo el territorio de este lindo departamento. Y es que luego de pedir ayudas y donaciones y hacer un gran llamado de pertenencia a través de una estrategia poco convencional, la cara de Quibdó cambió. Hoy, esta parte de la ciudad tiene quizás la cara que todos quisieron desde un principio. Elías de Troya, el joven estudiante de arquitectura, afirma que nada es imposible y que mientras tenga fuerzas y pueda, seguirá pintando de colores brillantes y diseños creativos su ciudad, con el fin de llenar de luz aquello que para algunos antes era gris. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos. Continuamos con nuestra invitada de hoy, es Madeleiner Asprilla, hablándonos acerca del manejo de las emociones. Y para este bloque vamos a hablar sobre las técnicas que debemos tener en cuenta a la hora de manejar nuestras emociones y sentimientos. Madeleiner, vamos a contarles a nuestros televidentes precisamente cuáles son las técnicas más importantes que debemos tener en cuenta a la hora de darle un manejo adecuado a nuestras emociones como tal. Bueno, hay una técnica muy especial y fácil de realizar y es la técnica de la respiración profunda. ¿En qué consiste? En que inspiremos
contando hasta 10 muy suavemente y exhalemos repitiéndome a sí mismo, estoy calmo, estoy bien, esto no me va a afectar. Si repites esto, vas a sentir mucha tranquilidad y vas a tener esa frescura de reaccionar frente a estas emociones. Claro que sí. ¿Qué otras emociones negativas podríamos también estar controlando cuando respiramos? La ira. ¿Qué más podríamos estar manejando, dándole control? Relajamos además todo nuestro sistema nervioso central, se oxigena nuestro cerebro, se liberan más endorfinas de una u otra manera para regular el enojo y para estar mucho más concentrados con lo que queremos en ese momento, que es controlar precisamente nuestras emociones. Correcto, Chester. O sea, el objetivo es que en cualquiera de estas emociones negativas, e incluso en las positivas, porque como decíamos anteriormente, si no damos un buen manejo a estas emociones, podemos ser desbordante de otros sucesos. Entonces, el objetivo es, independientemente de la emoción o del sentimiento que tengamos en ese momento, aplicar esta técnica. Sabemos que nos puede dar ahogo, si es una emoción muy efusiva, si es algo que nos ataca muy profundamente, entonces ¿Hay alguna idea de que se pueda repetir de pronto mentalmente a la hora de estar haciendo el proceso de inhalación? Inhalo, exhalo, y otra cosa es cuánto tiempo debo sostener la respiración durante la inhalación, cuántos segundos debo sostenerla durante la exhalación y si debo tener alguna idea recurrente en mi mente durante el momento o el tiempo que estoy realizando el ejercicio. Pues el objetivo es que se haga la técnica y si se es necesario, se repita hasta que tú te sientas oxigenado de forma tal que puedas reaccionar, si es de reaccionar. Como recomendábamos anteriormente, si consideras que no lo puedes hacer en ese momento, es mejor aislarte un poco para tener pensamientos más frescos y más claros. Claro que sí. Recordarle a nuestros televidentes que generalmente cuando estamos experimentando este tipo de emociones, si estamos en el bachillerato, si somos adolescentes, las personas más indicadas para buscarlos en el colegio o en la institución educativa en ese momento es a un docente, al director de grupo, al coordinador de disciplina, etcétera, y generalmente no buscar a nuestros compañeros o a nuestros pares porque no tienen las herramientas, no tienen las competencias necesarias y suficientes para indicarnos cómo manejar nuestras emociones, porque además son adolescentes, Claro, Madeleine. y muchas veces los chicos, los compañeros, en vez de ser generadores de calma, son antes detonantes, o sea, infunden en esa persona, no reaccione de esta forma, no se quede callado, no sea bobo, o sea, son expresiones que nacen entre ellos, pero el objetivo no es el de controlar la emoción de ese momento, sino en que se vuelva un caos toda esta situación. Claro que sí, sabemos que usted hace parte del proyecto Tejiendo Vínculos, que es coordinadora académica, ¿verdad? Sí, señor. De todo este proyecto, y que el objetivo principal del proyecto como tal es prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. Al momento de hablar de la prevención del consumo de las sustancias psicoactivas, ¿qué se ha encontrado usted con todo el tema de manejo de emociones y sentimientos? Bueno, resulta que la prevención del consumo de sustancias psicoactivas no solamente es decirle al chico, no consumas, no. Hay que tener en cuenta ciertos tipos de conductas que se van generando en el joven. No siempre el consumo de sustancias psicoactivas radica en el querer hacerlo. No, es más como ese instinto por pertenecer a un grupo, por ser aceptado en un grupo. Entonces hay chicos que desde el hogar sienten ese rechazo, entonces buscan ese acompañamiento con sus amigos, pero si los amigos son los del parche, los de la rumba, entonces amigo, consuma esto, toma esto para que te sientas bien, para que no te aísles, tú con esto te vas a sentir happy. Entonces es más desde el mismo seno del hogar tratar de tener claridad sobre estas acciones que van presentando los chicos. Entonces, el hecho de que ya ese joven dentro del seno del hogar no comparta es una de las primeras muestras de que está pasando algo en este joven. Un indicador. Es uno de los indicadores. En nuestro proyecto tenemos 10 temas muy puntuales para el manejo de esta situación, que es la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Está la empatía, está la comunicación asertiva, aprender a decir no.
También tenemos el tema de sexualidad, que por allí también se nos van los jóvenes, porque es que si estoy enamorada de tal chica, pero ella es la del parche, entonces quiero ser novio de ella, entonces voy a estar en el mismo sitio con ella, frecuentando los mismos lugares, las mismas amistades, y terminan en el consumo. Entonces, Tejiendo Vínculos creó un sinnúmero de temas muy importantes para hacer este acompañamiento, para la prevención del consumo de sustancias psicoactivas. Y por eso hablábamos de las emociones y los sentimientos, que es una de las pautas más importantes que debemos de tener claridad a la hora de nosotros estar en ciertos contextos sociales. Excelente, hablábamos de la empatía, hablábamos de la adaptación también. ¿Qué otras emociones? Usted mencionó 10 pasos como tal que han desarrollado desde el proyecto Tejiendo Vínculos precisamente para cobijar y para acompañar a los adolescentes para prevenir el consumo de sustancias psicoactivas. ¿Cuáles otros de estos 10 pasos podríamos mencionar? Bueno, Chester, en este momento con claridad tengo lo que es la comunicación asertiva, aprender a decir no. Está lo que es pautas de crianza, que es muy importante también. Tenemos el manejo de las emociones, sí, lo de la sexualidad. No tengo muy claro otros temas porque son temas más profundos, pero sí tenemos un material de apoyo. Excelente. Para trabajar en estas familias. Por ejemplo, cuando hablamos de la comunicación asertiva, esa comunicación asertiva debe ser bilateral y en doble vía, no solamente con los padres en el hogar, sino también con los docentes en el colegio, en la institución y con los amigos. Con los amigos, perfecto. Lo que pasa es que no podemos estar siempre dispuestos a decir sí a todo. Primero tenemos que tener claridad en qué me sirve o en qué me favorece esa aceptación. Y si miro que eso no me está llevando a un buen rumbo, sencillamente decir no. Entonces, este acompañamiento, este tema que se profundiza desde el hogar y con estos talleres, lo que busca es eso, es darle a entender a los chicos y a los jóvenes de que no pueden ser tan permisivos y que a todos no se les puede decir no. Y el hecho de decir no es marcar una pauta y decir, hombre, yo no quiero ser como ellos, yo no quiero ser igual, yo no quiero llegar donde llegaron ellos. Entonces es muy importante que ellos aprendan en qué situaciones tienen que decir ya no más, o hasta aquí llegué, o no puedo aceptar esto. Claro, pero también ¿no cree usted que eso también es tarea de los padres, como en todo ese proceso de crianzas, asegurarse de que su hijo tenga unos valores lo suficientemente fuertes para que ellos desarrollen la capacidad de decir no? Usted lo mencionaba al comienzo de la entrevista y es precisamente que los padres deben hacer un trabajo de conciencia para que el niño, cuando se convierta en un adolescente y en un adulto, tenga las suficientes bases y poder decirle no a las drogas, porque de una u otra manera la mayoría las prueba para querer hacer parte de un grupo. Vamos a finalizar, Madeleiner, con algunas recomendaciones para todas las familias chocuanas en el manejo de emociones y sentimientos. Bueno, en el manejo de las emociones les recomiendo a los padres que por favor estén muy pendientes de esas actitudes comportamentales que ellos tengan desde el seno del hogar. Y más que una recomendación, los quiero invitar a que hagan parte de este proyecto que es Tejiendo Vínculos. Como su nombre lo dice, no solamente es en la institución educativa, es desde el seno del hogar. Claro que sí. Muchas gracias por aceptar nuestra invitación, Madeleiner Asprilla. Es un gusto tenerte con nosotros en este programa. Ojalá tengamos la oportunidad de tenerte aquí nuevamente. Bueno, muchas gracias por la invitación y recuerden, sigamos en este proceso de Tejiendo Vínculos. Las personas que ya están beneficiadas, por favor, continuar con este acompañamiento psicosocial que genera la creación de su plan de vida familiar. Claro que sí. Recuerden que este programa se realiza gracias a la Gobernación del Departamento del Chocó y al Fondo Mixto, a través de su proyecto de Escuelas de Paz y Convivencia. Esto es Tejiendo Vínculos, el primer programa regional que extiende la atención psicosocial hasta sus hogares. Nos vemos en una próxima oportunidad. Ven, te invito a soñar, la vida a disfrutar. Concientízate que las drogas no son el camino, te llevan a un mundo sin sentido. Comparte familia lo vivido, ven te invito a luchar unidos. Concientízate, dame tu mano, soy tu amigo, vamos a tejer. Este vínculo tendrá un sentido. Concientízate, debes caer en ese
duda guía tu camino. Escucha bien. Ven, vamos a tejer que este vínculo tendrá un sentido. Disfruta los momentos cada día vivido sin arrepentimiento. A tu vida encuéntrale un motivo. Tejiendo vínculos.